Buenas noches, mi hermano, ¿cómo están ustedes? Amén. Glorificamos a Dios por esta lluvia, ¿sí? Gracias por acompañarnos este martes de Sanidad y Milagro, donde la palabra edificará su vida y sanará su alma. Amén. El tema que tengo preparado esta noche, o que Dios le envía esta noche, tiene por título ¿Cuál es tu proceso? Y yo analizando el título y decía, oye, sí es verdad, nosotros desde que nacemos pasamos por procesos. Pues yo ahorita no soy la misma que hace 10 años. Quizás ahorita los que están estudiando dentro de 10 años van a ser totalmente diferentes, ¿verdad, Paola? Sí, y yo me remontaba a la universidad cuando en mi primer semestre, bueno, eso era un despelote total. Corría, venía, iba, bueno, pues una locura, porque no podía contarlo. Pero ya al final era totalmente diferente. Yo pasé mi proceso en la universidad, aprendí y capté todo lo que pude y estuve preparada para salir al trabajo, ¿sí? Y eso es lo que nos hace el Señor cuando uno llega en estos caminos, amén. Porque cuando uno llega a los caminos de Dios, es inevitable que no empecemos un proceso. Porque nosotros debemos ser totalmente diferentes a como éramos en el mundo. Tú no puedes llegar aquí a la casa de Dios y seguir siendo el mismo. Seguir con ira, seguir gritando, seguir peleando. Porque todo lo que está en el mundo es totalmente contrario al Señor. Amén. Entonces cuando llegamos a ese camino, lo que tenemos que hacer es una transformación total. Quizás ahorita alguna de las servidoras las vea una amiga y no la reconoce. Porque quizás tuvo una transformación total, sí, pero una transformación del alma. Y esa transformación se refleja en lo físico. Amén. Para este tema le traigo dos versículos que a mí me encantan, ¿no? Y el primero de ellos es en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, y dice así. Leemos bajo la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la versión de Reina Valera dice lo siguiente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada en Jesucristo. Y ahora le leo en el lenguaje actual, que es como más entendible para mí. Y el lenguaje actual dice así: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Y oye, y yo me puse a investigar el oro. Le voy a dar las características del oro. Primeramente, desde el inicio de la humanidad, la riqueza se medía en oro, no en billetes ni en bolívares, se medía en oro. O sea que el que tenía más oro era más rico. Entonces aquí me dice el Señor que el que tiene más fe es más rico. Amén. El oro, una parte que me encanta, mira. El oro es un metal que reacciona con pocos químicos. La fe es una sustancia que reacciona con un solo químico, que es el consumidor de la fe. Amén. Tú no puedes colocar tu fe en tu zapato, en un carro, en tu hijo, en tu esposo. Tú tienes que colocar la fe en el consumidor de la fe para que pueda reaccionar. Amén. Igual que el oro. No tenemos por dónde agarrar, tiene que ser el consumidor de la fe para que pueda reaccionar. Y la otra que me daba mucha curiosidad es que el oro significa pureza. Y cuando estamos en el camino del Señor, lo que tratamos es de santificarnos, de sernos puros cada día más para Él. Amén. El oro significa valor. Tú cuando estás en el mundo, a ti nadie te da valor. Ni tu esposa, ni tus amigos, ni tu jefe. A ti te da valor el Señor. Amén. Te da el valor que realmente te corresponde. El oro te da pureza, valor y realeza. Yo digo, oye, sí, me da realeza, porque yo soy del reino celestial, yo no soy de esta tierra, entonces que yo soy pura como el oro, porque yo cada día trato de santificarme más. Yo soy consciente de que pertenezco a la realeza y que valgo lo suficiente para Dios. Amén. Y el versículo sigue así: así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pondrán a prueba con los problemas. Y que para nadie es una mentira. Cuando uno llega a los caminos, como que se le triplica los problemas. ¿Sabes? A lo mejor tú estabas contenta con tu esposo, pero no, ya el esposo se puso bravo porque tú vienes 3 veces a la semana a la iglesia. A lo mejor tus hijos se quejan porque ya tú no les das la atención. A lo mejor tus
hijos se quejan porque ya en vez de darles besos y abrazos le das versículos y palabras del Señor, amén. Entonces, el fuego que moldea el oro son los problemas que nos moldean el Señor. Cuando uno tiene un problema, mi hermano, no podemos hacer otra cosa que glorificar al Señor. Porque en ese momento el Señor te está diciendo, oye, yo te voy a transformar como he transformado el oro. Yo te voy a transformar en pureza, en valor y en realeza en el reino celestial. Amén. Hay personas, mis hermanos, que al primer inconveniente se ponen a llorar, se decanan. Entonces realmente, ¿a quién tú tienes tu fe? Entonces tú no has colocado tu fe en el que hace activar tu fe, que es el consumador de la fe. Amén. Y sigo con el versículo, y esta parte me encanta. Su confianza será más valiosa que el oro. Ustedes saben que actualmente la riqueza de un país se mide en oro y no petróleo. O sea que si mi confianza es más valorada que el oro, yo entonces soy más rica ante el Señor que mi propio país. Amén. Porque si mi fe es para Jesús más importante y tiene más valor que el oro, entonces mi fe es más importante que la riqueza de este mundo. Amén. Ok, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, ¿verdad? Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. No pretendan que Jesucristo hable bien de ustedes cuando ustedes no hablaron bien de Jesús. Cuando Jesús le ha dado la confianza y le diga, mira, si es verdad, yo te estoy pasando por este problema, pero yo te estoy pasando por este problema para que tú le digas a tu esposo que necesita entrar a los caminos de Dios. Cuando tú te negaste en ese momento, no pretendas que el Señor a su venida te hable a ti. Porque tú no hablaste de Él cuando Él te mandó a hablar de Él. Pero, para los que hablan de Él, que somos todos los que están aquí, amén, viene la recompensa. Ahí va. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Cuando llegue el Señor y ustedes estén ante nuestro Dios, Jesús le va a decir, mira Padre, la fe de esa mujer, oye, merece ser glorificada, porque ella en la escasez te daba la alabanza, porque ella en la dificultad te daba la gloria, porque ella no se paró cuando ella no tenía carro ni pasaje para ir a la iglesia. Ella dijo, yo voy a escuchar la palabra de Dios, amén. Cuando usted tenga una necesidad, usted vaya a esta palabra, mi hermana. Sí, y esta palabra que dice tu confianza será alabada. ¿Y a quién va a alabar a Dios? O sea, ¿con quién Jesús va a decir, mira, vamos a alabar a esta señora que tiene fe? Va a ir con Angélica. Le dice, mira Angélica, ve, tú sabes que yo sí tiene fe. ¿Qué le vamos a dar? ¿Quién tiene Angélica? Quien tiene es el Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Todopoderoso, el Padre de Jesús, nuestro Padre. Entonces cuando Jesús vaya a alabar su confianza, Él no va a ir a cualquiera, va a ir a su Padre, amén. Y le va a decir, mira Padre, esta mujer te alabó y te glorificó en los momentos difíciles, vamos a sanarla. Mira Padre, esta mujer te glorificó en medio de su enfermedad, vamos a sanarla, ¿sí? En ese momento es que el Señor alaba tu fe. Amén. Y pidamos alabanza en espíritu. Mucha gente se enfoca en lo material. Ay, yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero un buen zapato, yo quiero un vestido. Señores, entiendan que eso es solamente añadidura. La verdadera bendición es que su familia y sus seres queridos estén aquí. Yo una vez entré a una casa en Yara y en esa casa se sentía tanta paz que me dio envidia. Porque yo quería sentir esa paz en mi casa, pero cuando vi la mamá, el papá eran servidores, la niña era santarina, el hijo era pastor, bueno, eso es una verdadera bendición. Claro que tenían comida, eso es una añadidura, pero realmente la bendición es la paz y la tranquilidad que te da el Señor, amén. Con este versículo, lo que el Señor nos quiere decir es que va a poner a prueba nuestra fe. Amén. Porque yo leía esto y a mí me venía a memoria un versículo, yo sé que ustedes se lo saben, y es el que me dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino celestial.
No todo el que diga yo tenga fe en Dios va a ser la fe que Dios desea, amén. Porque a lo mejor tú dices tener fe, pero al primer problema te volcas al mundo. Porque a lo mejor tú dices tener fe, pero no tienes perseverancia en el camino. Porque a lo mejor tú llegas aquí. Aleluya. Porque a lo mejor tú llegas aquí y alabas al Señor y lloras y brincas y saltas, y cuando llegas a tu casa le das 2 gritos a tu hijo y a tu esposo. Hay gente, mis hermanos, que tienen la fe como una camisita. Se la ponen cuando viene a la iglesia y cuando sale se la dejan en la esquina. ¿Por qué no se llevan la fe a su casa, al trabajo, a la oficina, cuando van a hacer mercado, se la llevan a su vecino? ¿Por qué la tienen de ropita en su closet y se la ponen cuando vienen a la iglesia y se van? No, ustedes no han visto muchas personas que ya no están aquí. Muchas personas que han venido a los encuentros, que han venido y alaban al Señor y de repente ya no vienen más. ¿Eso era fe o era una emoción? Por eso es que el Señor desea probar tu fe, ¿sabes? Porque no todo lo que tú llames fe es realmente fe para el Señor. Y cuando el Señor viene a probar tu fe, viene el proceso, y el proceso es doloroso. Cuando a ti decide arrancarte una uña, no va a ser placentero, eso va a doler. Porque el Señor necesita desarraigar todo lo que tú trajiste en el mundo. Y el que soporta ese proceso va a ver la gloria del Señor. Aquí hay muchos que no les gusta pasar por procesos. Aquí hay muchos que se molestan cuando el pastor les dice algo. Y no es el pastor, es el Espíritu Santo. Amén. En ese momento que tú dices, oye, yo no me voy a calar la palabra de ese Señor, que es el pastor, ahí tú dices, yo no me voy a adaptar a la palabra de Dios. En ese momento cuando tú dices, yo no voy más para esa iglesia, en ese momento tú estás rechazando al Señor, no al pastor ni a los servidores. En ese momento tú estás rechazando la palabra que va a edificar tu vida. Amén. Entonces cuando tú vayas a la presencia del Señor, ¿qué vas a recoger? Lo mismo que tú cosechaste en el Señor. Amén. Los procesos, mis hermanos, para algunos son con mayor o menor tiempo. Pero cuando usted pase por un proceso, yo le voy a dar un consejo en este momento. Cuando usted pase por un proceso, solamente dele la gloria al Señor. Y aquí se lo hemos dicho muchas veces, porque en ese momento de dificultad, el Señor te está diciendo, yo voy a sacar lo que yo puse en ti. En ese momento de dificultad, el Señor va a decir, yo puse un don en ti, necesito sacarlo. En ese momento el Señor te ha dicho, yo no te hice para que estés en el piso, yo necesito que te levantes y te la prueba de la batalla que yo te he enseñado. En ese momento de dificultad, usted tiene que levantarse, porque el Señor ha hecho guerreras y guerreras para venir a este mundo a combatir su enemigo. Amén. Así que no le tenga miedo al dolor, que eso es un proceso del Señor. Amén. Pero hay otro proceso que permite el Señor, que es un proceso que no viene de las manos de Dios, sino de la mano del enemigo, como lo hizo con Job y como una vez se lo advirtió Jesús a Pedro. En Lucas 22, versículos 31 y 32 dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y una vez vueltos, des confianza a tus hermanos. Y se lo lee en lenguaje actual para que entiendan más. Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. No solamente a Pedro, sino a todos ustedes, y ahí incluimos nosotros también. Dios se lo ha dado, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Para que te mantengas firme. Y yo leyendo este versículo una vez, en uno de esos programas, vi cómo era el proceso del trigo. Y aquí dice, Satanás os ha pedido permiso para zarandearos como el trigo. Una vez que la gente corta el trigo,
¿verdad? Está colocado el trigo, la gente lo corta de un machetazo, podría decirte, lo pegan contra una madera fuerte y dura, ¿sí? Ese es como que el diablo te agarre y te bataquee contra las paredes de tu casa. Amén. El proceso del trigo es un proceso parecido al que debemos obligatoriamente pasar todos. Amén. Porque yo creo que aquí nadie nació bajo una familia cristiana hasta los momentos. Amén. Entonces tenemos que pasar por ese proceso. Una vez que le dan golpes continuamente contra una madera fuerte, es lanzada a una especie de colador donde se zarandea de forma tan fuerte que el trigo se despega de la espiga. El diablo te va a zarandear tan fuerte que tú vas a sentir que te estás despegando del Señor. El diablo te va a dar tan duro contra la pared que tú vas a sentir que Dios te ha dejado solo. Pero ese es el proceso que debemos pasar. Amén. No sientas en ese momento que el Señor te dejó solo. No, siente en ese momento que el Señor ha permitido eso para que salga un trigo que va a alimentar tu esposo, que va a alimentar tus hijos, tu familia, tu madre, tu vecino. Una vez que ese trigo es sacado, todo lo que queda afuera es llevado por el viento. Si tú no pasas por ese proceso y no aceptas ese proceso, la primera ventolera te va a llevar. El enemigo va a soplar y tú te vas a ir por el viento y el Señor no te va a poder agarrar, porque todos los que pasaron ese proceso van directo a la casa del Señor. Todo lo que pasa, todo el trigo que pasa por ese proceso, todo el trigo que pasa por ese proceso es seleccionado, porque ese es el mejor trigo, ese es el que resistió, ese es el que aguantó, el que tiene mejor sabor. Amén. Usted que esta noche decida de ser fuerte como el trigo, aguantar los golpes y las embestidas del enemigo. Usted esta noche decide a ponerle espada al enemigo y decirle: mira, enemigo, conmigo no te metas más, porque ya no he aguantado los procesos de Dios y voy a aguantar el proceso tuyo. Yo hace poco tiempo le dije al enemigo, le dije: oye, ¿tú no te cansas de que yo te dé golpe? Vienes otra vez a mí para que te derrote, porque usted no hace eso, hermano. Y hermano que está en esta noche, yo sé a que muchas veces el enemigo ha tratado de zarandearle, como ha hecho conmigo. Y quizás hay historias más fuertes, ¿sabes? Pero yo un día me cansé y le dije: ¿qué te pasa, diablo? Vete de mi casa, esto no te pertenece, esto es de Cristo. Ya Jesús me ha hecho alimento para mi familia, para mi madre, para mi hermano, para mi vecino. Te ordeno que te vayas de mi casa. Y le dije así: ¿tú no te cansas de que yo le dé golpe? Yo creo que él se asustó. Dios santo. Sí, porque tenemos que ponerlo en la investidura del Señor. Nosotros somos de la realeza. Y yo entendía en algún tiempo, mis hermanas, que el Señor aquí no manda a cualquiera. Yo entendí que el Señor desterró aquí a quien quiso destronarlo. Y yo entendí aquí que si Él envió a Jesús a derrotarlo, Él también me ha enviado a mí para que yo derrote el enemigo. Pero ¿sabes qué? Yo pensaba en este versículo en mucha gente que se ha ido de esta iglesia. Y decía: oye, qué malo que no aguantaron el proceso del Señor. Me hicieron recordar una pequeña historia que me contaron una vez. Un amigo, un hermano, ¿no? Cuando el Señor decide plantarte en el desierto, porque a veces uno está cómodo en el mundo, ¿verdad? A veces uno está bien, no tiene un trabajo, no sale, ¿no? Pero cuando tú decides los caminos del Señor, obligatoriamente pasas el proceso. Y muchas veces para pasar ese proceso el Señor te lleva y te planta en el desierto, donde lo que hay es sol, calor, donde lo que hay es deshidratación. Amén. Pero ¿qué pasa? En ese proceso es que yo voy a sacar mis raíces fuertes, porque en ese proceso yo he aprendido a aguantar sol y tormenta, porque en ese proceso yo he aprendido a aguantar la sed. Yo he aprendido a pasar hambre en el desierto, pero hubieron muchos aquí
así que no quisieron pasar por el desierto y caminaron y se fueron a un manantial, un oasis. Y cuando llegaron al oasis se ha desvanecido porque era una mentira del enemigo. Cuando llegaron al oasis dijeron, oye, ¿qué pasó? Si el enemigo me pintó esto muy bonito. Pero el que se quedó en el desierto siguió creciendo y creciendo a pesar de las adversidades, a pesar del desierto se hizo una flor cada día más bonita. Y cuando la flor estaba hermosa y linda, el Señor dijo, ahora sí yo te voy a llevar a mi palacio, porque tú eres merecedora de entrar en mi reino. Amén. No todo el mundo entra en el reino del Señor. El Señor ha destinado solamente victorias para nosotros. Yo estoy segura que el Señor no me trajo para yo ser derrotada. El Señor no me trajo para yo sufrir. Pero yo necesito esta noche aceptar mis procesos. Yo necesito esta noche colocarme en la investidura de guerrera de Dios y dar batalla. Porque quizás ahorita no está su esposo, no está su esposa, no está su hermano, su hijo. Pero ¿quién va a amar? ¿Quién mejor que ustedes para traerlo a este lugar? Amén. No espere que otro vaya y luche por su familia. No espere que otro vaya y luche por su esposo. Mejor usted diga, no, yo mejor lucho por mi esposo y lo traigo a la iglesia donde yo recibo palabra del Señor. Para que sea mi apoyo